Muy bien, buenos días, queridos amigos, querida familia Radio María. Estamos empezando un programa más, un episodio nuevo de Vie Feliz. Soy Pablo Guzzo Perazzo. Quiero saludar de manera especial a los que nos están acompañando por la radio. También saludo cordialmente a los que ya nos están acompañando por el Facebook de Radio María. Vale la pena recordar siempre que pueden acompañarnos por el Facebook de Radio María y no solo escuchar, sino poder ver también las transmisiones, lo que también es muy simpático. Y un saludo también cordial a todos los que están siguiendo esta transmisión por la fanpage de Felicitas, para que se puedan también suscribir, darle like, para encontrar mucho material que voy posteando en la página de Felicitas. Bueno, hoy día quiero tratar con ustedes un tema, una realidad que es para muchos complicada. Y como dijo mi amiga Alicia al comienzo, es la posibilidad o no posibilidad de ser feliz si es que tenemos enfermedades psicológicas, ¿no? Lo primero que tengo que decir antes de entrar propiamente a responder la pregunta son algunas consideraciones que me parecen importantes, porque si vamos a hablar de enfermedades psicológicas no es un tema sencillo, es un tema delicado que muchas personas padecen, y por eso me parece necesario hacer estas observaciones previas, ¿no? Primero tenemos que hacer una diferencia entre enfermedades psicológicas o circunstanciales, ¿no? O sea, que por la circunstancia actual de la pandemia, por algún problema que estoy pasando actualmente en la familia, en el trabajo, esté sufriendo de una angustia, una ansiedad, o esté pasando por una situación de estrés, ¿no? Pero es algo, como digo, circunstancial, porque es algo momentáneo, que si lo trato, si recurro a la ayuda que necesito, lo puedo solucionar y puedo mejorar a tal punto que ya no tengo esa enfermedad, ¿no? Por eso yo digo algo muy circunstancial. También puede ser algo que yo llamaría no circunstancial, sino pasajero, es decir, que no solamente es debido a una circunstancia quizás traumática, a una situación difícil que estoy pasando, sino que orgánicamente, fisiológicamente, yo puedo tener una debilidad o una fragilidad de mi psique, ¿no? De mi psicología, de mi mente, cosas neuronales que me predisponen a tener una probable depresión, ansiedad, un trastorno obsesivo, un momento de estrés muy fuerte que no me permite trabajar, no permite hacer mis labores cotidianas. Entonces ya no es solamente una cuestión que tiene que ver con una circunstancia determinada, sino es algo que tiene que ver con ya una realidad que yo, ¿no? Padezco, ¿no? Por mi propio organismo. Y finalmente yo llamo una enfermedad crónica, ¿no? Y ahí sí, más allá de las distintas circunstancias y realidades que puedan servir como un gatillo, ¿no? Y suscitar determinados episodios, incluso psiquiátricos, pero son crónicos, porque hay mucha gente que tiene que aprender a vivir con esa enfermedad, ¿no? Aprender a vivir con la bipolaridad, aprender a vivir con esquizofrenia, aprender a vivir con una depresión y
muchas personas, y así sucede con muchas personas, que van a tener que pasar el resto de sus vidas siendo acompañadas, tomando ciertos medicinas, etcétera, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta no solo la gravedad, ¿no? Y la profundidad de esa enfermedad que estamos sufriendo, sino además la gran variedad, ¿no?, de enfermedades psicológicas o psiquiátricas que pueden existir. Entonces, yo menciono eso porque no existe una receta mágica, ¿no? Que ahorita vamos a hablar sobre este tema y voy a dar la solución con la cual todos vamos a mejorar y vamos a hacer que desaparezca de nuestra vida esta enfermedad. No existe esa solución mágica. No hay ese genio de la lámpara de cristal que nos concede 3 deseos. O sea, es una enfermedad con la cual tenemos que lidiar y tenemos que luchar y tenemos que poner los medios que tenemos al alcance para poder salir adelante. Dicho esto, también me parece importante decir que aunque ya en la actualidad hay mucho camino recorrido y muchos descubrimientos, sobre de psicología y de psiquiatría, incluso de desarrollo por la farmacéutica de medicina, que realmente han cambiado mucho el panorama para personas con enfermedades psicológicas o psiquiátricas, que ya no es ese tabú de hace tan solo 30 o 40 años atrás, ¿no? Aunque todavía tengo que decir que sigue siendo un cierto estigma. ¿En qué sentido? Que es distinto a alguien decir, no, tengo diabetes, tengo colesterol alto, tengo presión alta, a decir, no, tengo una depresión, tengo una ansiedad, ¿no? Todavía es un poco, a la persona misma le da un recelo contarlo, y a muchas personas a veces tienen una cierta incomodidad cuando trata con una persona con ese tipo de fragilidades, ¿no? Entonces vamos a ver hoy día algunas pautas que ojalá puedan brindar luces a quienes padecen estas enfermedades. Y lo primero que quiero compartirles es que les hablo todo esto desde mi propia experiencia personal de padecer de una bipolaridad, que ya la tengo hace más de 95, más de 21 años, porque allá por el año 2000 he tenido un episodio, ¿no?, inicial, que tuve que ser internado por razón de esta bipolaridad. Entonces, efectivamente, es algo que yo enfrento y con lo cual tengo que vivir todos los días, tomando medicinas y cargando esa cruz que me ha tocado, ¿no? Y uno tiene que aprender a vivir con eso para no vivir, digamos, esclavizado a la enfermedad, sino poder tener una vida realmente más allá de la enfermedad, ¿no? Y incluso, y les comparto así de mi experiencia, poder ser feliz, poder tener alegría, poder tener una vida que obviamente está teñida y está marcada por la enfermedad, que es parte de la vida, pero bueno, yo aprendí a vivir con esta enfermedad, con este problema, ¿no? Porque en la enfermedad, si bien son y nos traen situaciones difíciles,
no tienen que determinar nuestra vida. Es decir, la enfermedad no tiene que determinar nuestra vida y como que hacer que yo no pueda ser libre, sino que seguimos siendo libres y debemos aprender a vivir la libertad, pero con el dato y con la realidad de esta enfermedad. ¿Y cómo así? A ver, me explico. En el sentido y en la medida que yo acepto e incorporo esta enfermedad a mi vida, a tu vida, ¿no? Y aceptar la enfermedad no solamente decir, sí, tengo bipolaridad, tengo depresión, no, sino todos los cambios que esa aceptación de la enfermedad tiene que implicar en mi vida. Porque si yo tengo una enfermedad, una bipolaridad, un desorden, una personalidad limítrofe, una esquizofrenia, lo que sea, yo tengo que aprender a cambiar ciertas cosas en mi vida, que no tengo que cambiar todo, pero hay ciertas cosas que tengo que cambiar, porque tengo que adaptarme y tengo que tener un cuidado especial por la enfermedad que tengo. Así como un diabético que no puede comer dulces porque, bueno, eso se va a morir literalmente, ¿no? O alguien que tiene colesterol alto, presión alta, no puede comer ciertas cosas porque si no también va a seguir aumentando eso y morirá de un infarto. Entonces hay que aceptar los cambios que esta enfermedad nos obligan a hacerlo. Y me parece interesante usar la palabra incorporar, porque no tenemos que luchar contra la enfermedad, tenemos que aprender a vivir con la enfermedad. Parece un juego de palabras, pero no es un juego de palabras. No tengo que luchar contra esta cruz, no tengo que luchar contra esta enfermedad, sino tengo que aprender a vivir con esta enfermedad, con esta cruz. A eso me refiero con incorporar, ¿no? A mi vida. Entonces, poco a poco, y con la experiencia y con los años, voy aprendiendo a vivir y cada vez con más libertad, porque descubro que puedo ser quien quiero ser con esta enfermedad. Por supuesto que hay ciertas cosas que no puedo hacer como otras personas, ciertos cuidados que tengo que tener y ciertas precauciones a raíz de la enfermedad, pero eso no tiene que limitarme. Más bien es aprendiendo a vivir con esta enfermedad, ser y vivir aquello para lo cual he nacido, ser libre y realizarme y ser feliz. No pensar que esto es un obstáculo para mi felicidad o esto es algo, una cruz tan pesada que nunca voy a poder ser feliz. Es una manera equivocada de acercarnos a estas enfermedades, ¿no? Entonces vamos a quedarnos por aquí, que ya estamos terminamos este primer bloque. Como saben, 2 minutitos apenas y ya volvemos, así que no pierdan la sintonía, por favor. Regresamos. Muy bien, regresamos a nuestro querido programa Vive Feliz. Soy Pablo Perazzo, estamos aquí en Radio María compartiendo con todas las familias, personas que siempre están acompañándonos en esta vivencia de la vida cristiana, ¿no? Ahora estábamos conversando sobre las personas que, como yo, padecemos ciertas enfermedades psicológicas, psiquiátricas, y les decía al final del bloque anterior que cuando padecemos estas enfermedades no tienen que ser algo que nos determinan
e impiden que seamos felices y que no hagamos lo que queremos, sino que en la medida que aceptemos los cambios que debemos hacer, que no es que sean muchos, pero hay ciertos cambios que hay que hacer en la vida, y aprendamos a vivir con la enfermedad, es decir, aprendamos a cargar la cruz y no luchar contra porque no quiero y me rebelo. Entonces, en esa medida, yo poco a poco voy siendo más libre, porque puedo desplegarme y realizarme como persona con esta fragilidad, ¿no? Entonces no hay que pelearse, no hay que luchar en contra, sino hacerlo parte de la propia vida y caminar y ser feliz y desarrollarse junto con la enfermedad, ¿no? Entonces es reconciliarse consigo mismo, reconciliarse con esta enfermedad, ser dueño de uno mismo, ¿no? Y lo que quiero hacer ahora en este segundo bloque, ya para que luego puedan, en el tercer bloque, como siempre ustedes saben, que puedan mandar, preguntar, llamar a la radio. Creo que el tema es muy sugerente. Ver ahora cómo hacer eso de aceptar e incorporar a la vida, ¿no? Cómo vamos a aceptar e incorporar a la vida enfermedades que a veces son tan difíciles de vivir, ¿no? Y se los digo por experiencia propia, experiencia personal. En primer lugar, entender que una enfermedad psicológica o psiquiátrica no nos hace menos que las demás personas. Aunque muchas veces son enfermedades duras y complicadas, y yo sé, porque no es solamente mi experiencia personal, sino el hecho de acompañar a muchas personas con esto, que es duro, les cuesta mucho a las familias, a veces es motivo de separación, motivo de peleas, pero tenemos que entender que es una enfermedad como otras. Claro que si lo comparamos con otras puede ser más o menos grave, más o menos duradera en el tiempo, puede ser algo para toda la vida, pero es una enfermedad. Es una enfermedad que, así como una diabetes, como un cáncer, como un resfrío, como me rompí la pierna, o sea, necesita cuidados, necesita medicina, necesita un doctor, necesita una aceptación. Entonces, ese es el primer elemento que tenemos que tener en consideración, ¿no? En segundo lugar, reconocer la fragilidad. O sea, no solo aceptar la enfermedad en sí mismo, sino reconocer, bueno, soy frágil. Soy una persona frágil, soy un ser humano frágil, y quizás más frágil que otros, y no hay ningún problema. Es de valientes reconocer la fragilidad. Y en la medida que yo me reconozco frágil, entonces permito y le doy el espacio para que personas de confianza me acompañen, para que yo pueda hablar con estas personas, pueda contarles, pueda llorar, tenga esos paños de lágrimas que necesitamos, porque no somos superhombres o mujer maravilla. Dar el espacio al médico para que nos ayude y nos acompañe y nos diga aquellas cosas que tenemos que hacer, porque el médico hay que hacerle caso, él sabe, él estudió para eso. Y algo que no deja de ser, no por eso le quita importancia al médico, a mis amigos, pero es algo fundamental, el espacio que Dios tiene que tener, que Cristo tiene que tener en esta fragilidad, ¿no? Acuérdense cuando San Pablo le dice a Cristo, quítame de mí este aguijón de la carne, y Jesús le dice, Pablo, acepta ese aguijón, porque es ahí, en tu fragilidad, donde se manifiesta todo el poder de la gloria de Dios. Entonces, si nosotros aceptamos nuestra fragilidad, si nosotros aceptamos esa debilidad que tenemos, permitimos que Dios actúe en nuestra vida y vaya sanándonos, vaya transformándonos y vaya haciendo que de esta fragilidad, que esta fragilidad se convierta en una grandeza,
Porque si ustedes tienen en cuenta y pensemos que Jesús en la cruz nos da la victoria, ¿no? Sobre la muerte, sobre el sufrimiento, sobre el pecado. O sea, ese instrumento que, entre comillas, parece, ¿no? Ese instrumento, esa experiencia de pérdida, de ya todo se acabó, se convierte en el camino para la salvación. Entonces, si yo junto con Cristo vivo mi enfermedad, que puede ser muy dura, pero sabiendo que me puedo sumar a la cruz de Cristo y puedo estar junto con Cristo en su cruz, entonces mi sufrimiento se convierte en un camino para estar más cerca a Cristo y por lo tanto gozar más de la gracia de Jesucristo. Y en ese sentido, incluso un medio aún más potente para mi santificación, para mi glorificación. Entonces, si yo acepto de una manera cristiana mi sufrimiento, mi dolor, mi cruz, esta enfermedad, espiritualmente se transforma en un camino para que yo me haga más cristiano, para que me acerque más a Cristo, para que sea más amigo de Cristo. Y esa es la perspectiva cristiana del sufrimiento, que no solamente me hago amigo de Cristo en las buenas, sino que cuando yo estoy mal, estoy pasando por dificultades o tengo esta enfermedad, que es una cruz y no es fácil de llevar, y le digo yo que padezco de una bipolaridad, o sea, pero ahí en mi sufrimiento yo puedo también experimentar la cercanía y la compañía de Cristo, que a través de su sufrimiento me acompaña en mi propia realidad personal, ¿no? Entonces hay que hacerle, volviendo a lo que le decía de un buen amigo, el médico y Dios, hay que hacerle caso al médico, ¿no? Y esto parece un poco quizás obvio, o el ABC, ¿no?, de una enfermedad, pero muchas veces no le hacemos caso al médico. Y especialmente en este tipo de enfermedades, la medicina que yo deje de tomar o tome demasiado, los consejos que el médico me haga, que yo los deje de cumplir, hace una gran diferencia. Porque a diferencia, por ejemplo, no sé, de un resfrío o de una enfermedad que puede pasar piola, entre comillas, ¿no?, un tiempo sin que cause demasiado daño, pero enfermedades de orden psicológica y psiquiátrica, si yo no hago bien las cosas, rápidamente tiene una consecuencia en mí. O sea, se siguen dañando las neuronas, se sigue dañando mi manera de vivir, sigo profundizando esa depresión o angustia o manía. Entonces es muy importante hacerle realmente caso al médico y así como buscar buenas personas que de verdad me escuchen. Normalmente los que padecemos estas enfermedades tenemos una sensibilidad o una experiencia existencial muy profunda que no todos llegan a comprender, pero la necesitamos conversar, la necesitamos exteriorizar, y siempre vamos a tener a alguien o algunas personas que son esos amigos realmente buenos y confiables, que yo puedo abrir mi corazón. Necesitamos abrir el corazón, ¿no? O sea, es algo que todos lo tenemos que hacer, pero tenemos tantas experiencias tan difíciles de saber digerirlas, que necesitamos la ayuda de alguien. Y por supuesto, cuando hablo de Dios, hablamos del médico, de amigos. Cuando hablo de Dios es aprender a vivir la dinámica de la cruz, que es el camino del cristiano, ¿no? Nadie, el que quiera seguirme, que cargue su cruz y me siga, ¿no? O la bienaventuranza, no, bienaventurados los que lloran porque serán consolados, ¿no? Y que Jesucristo
aunque pareciera, y eso lo vamos dentro de poco tiempo, la Semana Santa, experimentar una vez más, aunque pareciera que en el momento de la muerte de Cristo todo terminó y todo perdió sentido, después de 3 días resucitó y nos garantizó que Él tiene siempre la última palabra, y que si confiamos en Cristo en nuestros momentos de soledad, de dolor, de sufrimiento, de enfermedad, sabemos que junto con Él vamos a tener esa victoria que anhelamos, ¿no? Entonces el camino de la cruz, y cuando cargamos este tipo de cruces, no tiene que ser visto como ay, mi vida ya no tiene sentido, mi vida va a ser una tristeza, ya nunca más voy a poder ser feliz, sino que si yo comprendo que la cruz es un camino que me puede realizar y hacer santo y ser feliz, porque me hago más hombre, porque me hago más cristiano, y si estoy con Cristo, aún siendo en los momentos difíciles, estoy feliz, incluso estoy alegre, porque estoy con Él, porque siento su compañía, porque siento su cariño, porque siento su amor. Quizás esto es un poco contradictorio lo que estoy diciendo, pero es la locura de la cruz. Es la locura de la cruz, ¿no? Que es esa cruz, ¿no? Que seguida de la resurrección le da sentido a nuestra vida. Entonces, en Cristo tiene sentido asumir las cruces y alegrarse por las cruces, porque son motivo para crecer en nuestra vida cristiana, son motivo para crecer como seres humanos, como personas, como cristianos. Entonces la cruz para el cristiano, si bien implica dolor, sufrimiento, yo no estoy diciendo que vamos a dejar de sufrir, pero puede ser un camino para nuestra realización personal, ¿no? Después pueden preguntar, ¿no? Luego quiero simplemente, antes de terminar este bloque, mencionar que tenemos que aprender a ser protagonistas de nuestro sufrimiento, no hacerse la víctima. Ese es otro punto muy importante, no hacernos la víctima, ¿no? Y estar todo el tiempo ahí reclamando, suspirando, y finalmente nunca enfrentamos y nunca tratamos de dar los pasos necesarios para tratar la enfermedad, ¿no? O sea, hay que ser protagonistas. Ya, yo quiero salir adelante, yo quiero hacer lo necesario, ¿no? No estar ahí en la tribuna mirando lo que pasa en la vida sin empezar a jugar el partido de la vida, ¿no? Entonces hay actitudes que tengo que tener. Aparte de toda esa ayuda que necesitamos de Dios, del médico, de los amigos, yo tengo que tener actitudes personales de querer salir adelante, de la paciencia, de la confianza, de reconocer mi fragilidad, de llorar con alguien, de rezar, de tener esa fuerza de voluntad para dar los pasos necesarios, hacerle caso al médico. O sea, tengo que tener esas actitudes que me ayudan realmente a cambiar. Y finalmente, estar abiertos a la acción de la gracia, porque solamente con las propias fuerzas no podemos. Entonces está la ayuda de la oración, de los sacramentos, que junto con nuestra actitud, ¿no?, personal, vamos a ir siendo capaces poco a poco de salir adelante. Bueno, muy bien, regresamos a nuestro tercer bloque y ya es el momento para poder escuchar sus preguntas, sus inquietudes, quizás quieran compartir alguna experiencia que pueda ayudar a otras personas, porque realmente de lo que estamos tratando hoy día es algo que muchos sufrimos, ¿no? Estas enfermedades psicológicas, psiquiátricas, y que a veces terminan siendo para muchos un cierto peso que no nos permite vivir esa felicidad que queremos. Pero como dije antes, no tiene que ser algo que nos limite, que nos quite la libertad, que nos haga ser menos felices, sino que debemos aprender a vivir con eso
y aprender a incorporar esa enfermedad a la vida, así como incorporamos otras enfermedades y aprendemos a vivir con esa enfermedad para luego poder vivir bien y poco a poco aquí, a ver, tenemos una llamadita de Teodosia de Cercado de Lima. Buenos días, Teodosia. Sí, 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 padrecito, estoy viviendo una tristeza de mi salud. Yo desde joven he tenido gripe bronquial, tengo sinusitis, ¿cómo se llama? Alergia crónica, dolor de cabeza, quema, un terrible paso, ansiedad, tristeza, no me siento bien. Yo quisiera, padrecito, no sé qué te pasó a ti, no escuché primerito con lo que estabas hablando. Hermanito, tú también estás llevando tu cruz. Quisiera aprender contigo, hermanito, hermano, hija, padre. Sí, sí, Teodosia, mira, lo primerito que yo dije que es muy importante es que tienes que buscar la ayuda de un buen doctor, ¿ya? Un buen médico, y hacerle caso al médico. A veces nosotros a veces no le hacemos todo el caso que tenemos que hacer al médico, ¿no? Porque no Dios, solamente Dios, a veces no es necesario. Dios se vale de los médicos para ayudarnos, ¿no? Y hacerle caso también a nuestros amigos, familiares, que a veces nos dicen vamos al médico y a veces no queremos. Pero bueno, tenemos, ahí lo dejo todo, porque tenemos otras dos llamadas de Yolanda, de Bellavista, y Milagros de Jesús María. Milagros, un ratito, vamos a escuchar a Yolanda. ¿Qué tal, Yolanda? ¿Cómo estás? De verdad, Pablo, qué lindo tema. Bueno, sí podemos ser felices. Yo sé que sí. Cuando encontramos personas buenas que nos orientan, personas que nos quieren y nos aceptan tal como somos. Mira, mi David, él tiene esquizofrenia y también tiene autismo. Yo desde lo conocí me enamoré de él, Pablo. Y de hasta ahorita que acabamos de cumplir 18 años, él se siente feliz. Se siente feliz conmigo y yo con él. Qué bueno. Y eso es cierto. Se necesita doctor, sí. Pero el mejor doctor también es Dios. ¿No? Aparte de los doctores que nos dan medicina, todo. Pero el doctor es Dios. Por eso, bendiciones, Pablo Pedro. Gracias, Yolanda, gracias por tu testimonio, siempre ha sido de tanta alegría, y efectivamente, lo más importante es Dios, pero Dios también se vale, como lo has dicho, de los médicos y de la medicina para ayudarnos, ¿no? Y hay que tener en cuenta, porque somos seres espirituales, pero somos seres también que tenemos una psicología, y esa psicología, esa mente, las neuronas, todo necesita una ayuda química, ¿no? Para ahí entrar los médicos. Milagros de Jesús María, y después una llamadita de Juanita de Villa María, pero primero Milagros. ¿Qué tal? Te escuchamos, Milagros. Sí, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. A mí me dio la esquizofrenia cuando era muy joven y he sufrido muchos desprecios. Hay gente que es muy cruel, y me doy cuenta que hay gente que, por ejemplo, había un cuñado que se me perdía mucho y ahora me dicen que es vago. Reconozco que también hay gente que es muy comprensiva, pero el hecho de que uno esté con la esquizofrenia, está con las pastillas, uno está muy dopado y no se puede defender ante la agresividad de otras personas. ¿Qué me aconseja? Sí, a ver, es una buena pregunta. Milagros, podríamos conversar mucho rato. Yo voy a decir algunas cositas que me parecen más importantes, ¿no? Primero, que como tú dijiste, hace supongo más de 30 o 40 años, o el tiempo cuando tú empezaste a tener eso, como eras menor, hace décadas atrás era como un tabú, ¿no? Tener esas cosas, o sea, la gente nos miraba muy mal. Actualmente todavía hay algunas personas que no comprenden eso, porque no comprenden, ¿no? Entonces, busca las personas que sí te entiendan, ¿no? Busca las personas que sí te puedan entender
Y si hay una persona que no entiende, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pon eso en las manos de Dios y busca las amistades con esas personas que sí te entienden, ¿no? Y que sea eso también un motivo de conversación con tu doctor, porque nos cuesta, ¿no? Cuando tenemos que estar con alguien, a veces incluso dentro de la familia, que no entiende lo que vivimos. Eso pasa muchas veces, ¿no? Pero que eso no sea motivo para que tú te entristezcas, sino saber, bueno, qué pena que esta persona no me entienda. Y así va a ser, hay que reconocer, porque a veces cuando tú no tienes esa experiencia personal y no te pones en el zapato de la otra persona, no sabes todo lo que sufrimos con esas enfermedades, ¿no? Pero si le estás haciendo caso al doctor, estás junto con Dios y buscando personas que realmente te comprenden o te están apoyando, eso va a ser algo muy bueno, ¿no? Y si hay alguien que está cerca a ti que no tienes cómo alejarte porque es así, es parte de la familia y no te entiende, bueno, ofrécele a Dios y saber que, bueno, será otra cruz que tenemos que cargar a raíz de esta enfermedad, ¿no? Tenemos una llamadita de Juanita de Villa María y después Eliselda de Talara. Primero, Juanita, ¿qué tal? Buenos días, te escuchamos, Juanita. Buenos días, hermano Pablo. ¿Qué tal? Sí, estoy escuchando muy atentamente la exposición de usted, de su parte, y qué interesante es ser felices verdaderamente de la posición que Dios nos ha dado, ¿no? Uh-huh. Sea cual sea, con enfermedad, sin enfermedad, lo que sea. Uh-huh. Definitivamente es una oportunidad de vida y hay que saberlo vivir. Bueno, yo le quiero dar testimonio que trabajé con un médico psiquiatra hace muchos años y hicimos un trabajo muy importante, y yo en la labor de la parte terapéutica. Uh-huh. y él, claro, médico con uh-huh. farmacología, ¿no? Uh-huh. Pero para darles a entender a los hermanos que escucho que llaman a preguntar qué poder hacer. Uh-huh. Mire, hermano Pablo, no le felicito porque es parte de la vida lo que se ha hecho y es un testimonio vivo. Uh-huh. Y las gracias, todo es para la gloria de Dios. Uh-huh. Este testimonio y luz de Dios para su reino es presentarnos tal como somos y aceptarnos. Uh-huh. Entonces, yo quería decirle algo, ¿no? Lo importante, que la parte farmacológica, también viene la parte terapéutica, las terapias, la familia. Hermano, trabajamos con gente indigente hace muchos años, indigente para insertarlos a sus familias. Fue un trabajo grande de muchos años, 18 años trabajamos, y lo importante de todo en la parte que me tocó de hacerlo, fue tan grande el repetirnos todos los días el primer mandamiento de Dios: amar a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a ti mismo. Y los pacientes esquizofrénicos, psicóticos, con epilepsia, todo lo que se trata de medicina es mental, problemas mentales y todo lo demás, neurológicos, porque también hay problemas que se asocian. Entonces, todo, hermano Pablo, no te puedes imaginar familias felices, pacientes felices. Llegamos a ser una familia grande, que los psiquiatras que vinieron después, porque ya el psiquiatra que vino al lugar donde trabajamos ya muerto, yo creo que si hay una dimensión donde ellos escuchan, se sentirán felices porque el trabajo fue para la gloria de Dios. Sí. Se restauraron muchas familias. Sí. Yo le agradezco a usted por haber tomado este punto bien álgido, porque en verdad la sociedad pone los estigmas muy fuertes para nuestros hermanos con este problema, y yo soy una de las personas que no me gusta decir, discúlpeme que le exprese de esta forma tan dura, porque esa no es mi forma. Por ejemplo, dicen los locos, esos son locos, esos son estos, o sea, el estigma. Yo luché mucho, hermano, luché mucho, porque yo decía, son nuestros hermanos, y el temor que tienen de la hermanita que dijo que tiene miedo que los demás la rechacen y todo lo demás porque pasan esos estigmas. Hermana, abrázate con el amor de Dios,
todos los que escuchamos Radio María oramos unos por otros. Juanita, hermano Pablito, que Dios te bendiga, sí, te siga Juanita, dando esa fortaleza, esa alegría. te agradezco tu testimonio, es muy, de verdad, muy acertado lo que dices, porque muchas veces hay gente que en la línea médica, ¿no? de la medicina, del doctor, ¿no? Está todo bien, está súper bien, pero no llega a aceptar del todo la enfermedad, porque le falta esa parte espiritual, ¿no? Y aunque ya esté bien tratado, bien todo, caminando, no llega a ser capaz de vivir ese sufrimiento, y eso finalmente la persona que realmente nos sana del sufrimiento es el Señor, ¿no? Es Dios, ¿no? Entonces, sí, no, te agradezco por tu testimonio, ¿no? Porque así como hay gente que solo Dios y nada de medicina, hay gente que cree que con la medicina arregla todo, pero se olvida que hay una parte, esa parte del corazón, ¿no? Interior, del alma, que es Dios, ¿no? Qué pena que no tenemos más tiempo, porque de verdad creo que muchos se quedaron con las ganas. Pero bien, que Dios los bendiga, que tengan un buen fin de semana, vayan a misa, y que la Virgen nos acompañe y los ayude a todos esos que padecemos de enfermedades psicológicas y psiquiátricas, para que el Señor nos dé la fuerza de hacer lo que los médicos nos dicen, buscar los amigos que necesitamos y poner nuestra confianza en el Señor. Así que me despido, y que Dios los bendiga.